En la vibrante y apasionada historia del periodismo colombiano, las mujeres han sido faro de compromiso, valentía y pasión. A través de sus plumas y de sus voces, han iluminado el camino de la oscuridad de la desinformación, revelando y contando historias que han hecho que nuestro país tenga un avance en la literatura colombiana. Colombia tiene escritoras. 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 En el último informe hecho por la Federación Colombiana de Periodistas, alertan sobre el peligro, amenazas y hostigamientos que están viviendo los periodistas en el país, pero sobre todo de los asesinatos y las impunidades frente a estos casos. En una entrevista hecha por La Voz de América, Jorge Velázquez, presidente de Felcorpel, señaló, abro comillas, que es difícil establecer qué cosa es más preocupante entre una y otra, porque la situación para ejercer el periodismo en Colombia, sin duda alguna, es bien delicada y complicada. También afirmó que los homicidios de los colegas son el factor más aterrador, a lo que se le suma el alto grado de impunidad que no solamente fue el año anterior, sino que es una problemática que venimos arrastrando hace muchos años. Con cerca de 170 periodistas asesinados, tenemos el 98% de impunidad, afirmó Velázquez en la entrevista. Estos últimos reportes fueron hallados en febrero del año 2023, llamando al periodismo y a las elecciones como una democracia de riesgo, indicando que en Colombia se han presentado 165 asesinatos a periodistas por razones del oficio y de la impunidad de estos crímenes. Es el de 78.8%, pues solo un 18% de los casos hubo algún tipo de condena. A esto se le suman los casos no resueltos de amenazas, en los que solo pueden haber resuelto el 2%. Desde las cronistas hasta las corresponsales contemporáneas, estas autoras han tenido que desafiar los obstáculos y los estereotipos, trascendiendo las barreras impuestas por una sociedad que en el pasado y a menudo subestimaron el poder de su palabra. Como claro ejemplo de valentía y veracidad, tenemos a Vanessa de la Torre, una colombiana, periodista y columnista, que con el pasar de los años se ha dado a reconocer por su gran trabajo periodístico de investigación. Vanessa de la Torre ha pertenecido a la cadena de Blue Radio, también ha trabajado como presentadora en Noticias Caracol. Vanessa de la Torre, una de las periodistas más destacadas del panorama actual, inició hace unos años una investigación que resultó en este libro. Historias de amor en campos de guerra reúne los testimonios de 6 mujeres extraordinarias que por diversas razones terminaron siendo víctimas de un conflicto armado del que pensaron que nunca podrían librarse y que en medio de este drama vivieron intensas y memorables aventuras amorosas. De la Torre cuenta, por ejemplo, detalles de la vida de una mujer desplazada antes de llegar a convertirse en una de las cantantes de música popular más exitosas de los últimos tiempos. Narra la apasionante aventura que vivió una joven junto al excomandante del M-19, Carlos Pizarro, y recrea los obstáculos que tuvo que enfrentar una ex guerrillera que huyó del monte para seguir su corazón. En definitiva, todos los relatos aquí plasmados se entrelazan y al tiempo que revelan un pasado marcado por la violencia, siembran la sensación de alivio y esperanza que dejan las verdaderas historias de amor. En una entrevista hecha por la Fundación Universitaria Compensar, Vanessa de la Torre relató cómo fueron los inicios del libro. Hay 2 cosas que creo que ahí fueron claves y determinantes en la concepción del libro. Lo primero es cuando ocurre el plebiscito por la paz. A nosotros los colombianos, pues nosotros entendíamos lo que estaba pasando aquí por dentro en el país tan roto, con esos quiebres tan grandes que ha tenido en la historia, y pues en la historia reciente, que no es una excepción, pero en ese momento me pareció que tal vez como periodista no había terminado de contar muy bien una historia, que es la historia de la reconciliación, si es que se puede llamar así, que ocurre luego de los acuerdos de paz. Cuando se firman los acuerdos de paz, hay 13.000 exguerrilleros que se van a vivir a los ETCRs, que son los espacios territoriales de capacitación y reincorporación, a donde llegaron a vivir estos hombres y mujeres que durante muchos años, 5, 10, 15, 20, 30 años, ahí encuentras exguerrilleros de 40 años en las FARC, etcétera, le estaban apostando ahora a una nueva vida. Entonces yo hago esa reflexión como periodista, dije, tal vez lo que pasa con la guerra colombiana es que es una guerra muy de ciudades, y obviamente en las ciudades hemos vivido episodios muy dolorosos, la bomba del Nogal, los atentados, pero ha sido una guerra fundamentalmente de regiones. Quise de contar la guerra colombiana desde una óptica que cualquier persona
la pudiera recibir. Lo han contado periodistas, lo han contado historiadores, desde todas las ópticas está contada la guerra, pero me pareció que como periodista tenía que poner un poco más de mi parte. Y en ese momento mis hijas estaban muy chiquiticas, también había noches muchas en las que la mamá no estaba, yo necesitaba que ellas entendieran por qué la mamá a veces no estaba, porque estaba de viaje. Historias de amor en campos de guerra no solo relata la historia de 6 mujeres víctimas de la violencia, también está plasmada la trayectoria de la periodista, ya que aquí encontramos trabajos como crónicas, noticias y reportajes. Yo por encima de todo soy una reportera. A mí me parece que el periodismo se hace mirando a los ojos, en la calle, hablando con la gente. A mí me gusta muchísimo y me ha gustado siempre estar allí, donde ocurren las noticias. Lo que he hecho siempre es eso, reportería. Por encima de todo he sido una reportera. Creo que la reportería es verdaderamente el alma del periodismo. Y obviamente pues para escribir el libro hice todo un trabajo de reportería y comienzo a ganarme la confianza de estos personajes para que me cuenten la historia, que obviamente eso también es súper difícil, porque tú lograr que una mujer, por ejemplo, como Alejandra, ¿no?, que fue una excombatiente, una exguerrillera que estuvo tantos años en las FARC, que cambió su vida porque se enamoró de Ramiro, que terminó siendo el custodia más importante que tenía en su momento Alfonso Cano, lograr que ella te cuente la historia de su vida es difícil, porque estas son personas que están asustadas, que se han escondido durante muchos años y que tienen su pasado guardado, porque además cuando entra el proceso de paz cambian de nombre, cambian de trabajo, cambian de vida, es otra historia. Y el libro tiene un punto clave que me parece importante recordar, y es que cuando arranca el proceso de paz y salen tantos exguerrilleros para los ETCRs, yo comienzo a recorrer los ETCRs. Ahí había un momento muy importante de la historia de Colombia porque hubo casi que un silencio de la guerra, ¿no? En ese silencio de la guerra los periodistas pudimos visitar esos lugares alejados. Hoy en día, por un tema de seguridad, pues es mucho más difícil. Así como Vanessa de la Torre tuvo que escuchar relatos desgarradores de las 6 víctimas de violencia, para María Jimena Duzán, una periodista, politóloga y escritora colombiana, la historia fue muy diferente. Su hermana, Silvia Duzán, murió a manos de los paramilitares en una masacre. 20 años después, al no obtener respuesta del Estado, María Jimena decide emprender un viaje y plasmarlo en un libro llamado Mi viaje al infierno. Aquí ella relata cómo fue el recorrido que tuvo que hacer para encontrar pistas sobre la masacre y poder enfrentar el dolor de la pérdida de su hermana. El viernes 26 de febrero de 1990, en un restaurante de Cimatarra, Santander, asesinaron a Silvia Duzán, junto con 3 líderes campesinos, Josué Vargas, Saúl Castañeda y Miguel Ángel Barajas. 17 años después, frente a la ausencia de una explicación por parte del Estado y ante la impunidad de la que gozaban los asesinos, sus cómplices y los autores intelectuales, su hermana María Jimena reunió el valor para emprender un viaje al infierno y hacer una rigurosa investigación de la masacre. La búsqueda la llevó a develar el proyecto paramilitar que pretendía adueñarse de las tierras de campesinos indefensos y hacerse con el poder socioeconómico de la región. Reveló además la complicidad de las Fuerzas Armadas con los asesinos, la injerencia del narcotráfico en las fuerzas paramilitares y los métodos de entrenamiento, intimidación y tortura de estos grupos ilegales. Su testimonio es al mismo tiempo una desgarradora historia personal sobre el proceso de enfrentar el dolor y descubrir la verdad, y una crónica sobre el desarrollo de la violencia narcoparamilitar que ha afectado la vida de miles de colombianos. Es, en suma, un esfuerzo por entender la realidad del país y darles voz, reconocimiento y dignidad a las víctimas de la guerra. María Jimena Duzán, en una entrevista hecha para la Fundación de la Libertad de Prensa, reveló cómo era la vida de Silvia Duzán como periodista. El último de su vida se concentró en estudiar las tribus urbanas, esas nuevas tribus que estaban surgiendo en esas ciudades colombianas que habían ido cambiando de alguna manera en los últimos 25 años. Ella se dedicó a penetrar esas sociedades como ocultas, ¿no es verdad? Y eso fue lo que ella realmente disfrutó
hasta su muerte. Se dedicó solamente a estar ella una y otra vez mirando cómo era su relación, cómo era que ellos trabajaban entre ellos, cómo era que ellos montaban sus galladas, cómo era que funcionaban en pandilla y sobre todo su relación con el rock. O sea, las pandillas, ella descubrió que tenían una expresión cultural a través del rock. Y como a ella le gustaba tanto el rock, pues empezó a ir con ellos todas las noches a todos esos bares, todos raros que había y que hay todavía en Medicine. Y me acuerdo que usaba las manoplas que ellos tenían, y cada vez que se iba para allá, se la ponía en la mano y yo la dejaba cerca y me impresionaba porque esa era como su entrada, ¿no? Era mire, yo soy de ustedes, igual a ustedes, y se entraba, y la verdad, ella sabía muy bien entrar en esas comunidades, digamos, urbanas, y las entendía muy, pero muy bien, y escribió su primer artículo, su primera crónica. Para la periodista, el camino estuvo lleno de incertidumbres, de dolor, preguntándose el por qué nadie hablaba de esta masacre, si era una masacre donde su hermana y muchas más personas estaban involucradas. Así lo reveló en un conversatorio en una universidad de Bogotá. Yo escribo un libro, Crónicas que matan, después del asesinato de mi hermana, donde describo esta tragedia que nos pasó tratando de entender. No tenía ni las herramientas, ni sabíamos muy bien qué estaba pasando en el país. Hasta ahora estoy empezando a saber qué fue lo que nos pasó y qué nos está pasando. Imagínense, si hace 20 años podía yo escribir una cosa más clara. Pero era una historia en que yo recorrí las masacres, registré el asesinato de todos los amigos míos en la redacción del Espectador, la muerte de Guillermo Cano, el asesinato de Guillermo Cano, cómo nos tocó irnos a todos nosotros, cómo nos pusieron una bomba, pero cómo las bombas estaban por todas partes en Bogotá y en Medellín. La manera como se asesinaba a la gente aquí ponían bombas en los centros comerciales. Pero no escribí nada sobre una masacre que era una masacre personal y mía, pues entre comillas, que era la masacre en que había sido asesinada mi hermana y otros 4 líderes campesinos que trabajaban en un proyecto de paz en Cimitarra. Entonces, el libro que escribió 20 años después es sobre esa masacre. Empezamos a investigar, a ir por todas partes, y empezamos a encontrar fenómenos rarísimos como los paramilitares del Magdalena Medio. Eso fue lo que nosotros trabajamos más, y ahí empezamos a encontrar toda esta maraña que es en el fondo lo que 20 años después se transforma en este monstruo gigante que es el narcoparamilitarismo. Yo lo conocí creándose en el Magdalena Medio, y esa fue la información que nosotros sacamos, las investigaciones que empezamos a contar. Eso estaba relacionado con Pablo Escobar. Guillermo Cano decide hacer una campaña impresionante periodística. Nos dedicamos a hacer investigaciones de Pablo Escobar, y a Guillermo Cano no asesinó, Pablo Escobar. Para María Jimena, este libro fue un ejercicio de sanación. Aunque al escribirlo, cada palabra le pesaba, pues eran 20 años de impunidad, en los cuales no se había descubierto quiénes habían asesinado a su hermana. Esto lo reveló en el Radar de Caracol. Sí, varias cosas. Yo creo que primero había un deseo como oculto que yo tenía como aplazado, ¿no es verdad?, de buscar y de tener la valentía, digamos, de decir, hombre, quiero saber qué fue lo que pasó. Lo otro es que en un momento dado, me acuerdo un día que se conoció la noticia de que uno de los jefes paramilitares desplazados, que había sido jefe paramilitar del Magdalena Medio, que es el señor Ramón Izaza, iba a dar su primera versión libre. Entonces yo me senté a mirar la información porque me pareció interesante, y de pronto salió el abogado del señor Izaza, quien lo veía yo ahí en las imágenes, diciendo que el señor Izaza se acordaba que no había matado a nadie, pero que lo sentía mucho, que tenía Alzheimer y que eso era lo único que podía hacer y que no se acordaba de nada más, y que tenía Alzheimer, que había perdido la memoria. Entonces yo dije, no puede ser posible que esto, o sea, me van a quitar la memoria, o sea, de lo que pasó. Me costó mucho trabajo, es un libro corto, por eso. Me costó trabajo sacar las palabras. Cada palabra para mí costó, o sea, pesaba 20 años de impunidad. Uno piensa que eso no pesa, ¿no? Lo siento como digamos, como un ejercicio como de sanación, de catarsis, se podría decir. Yo no creo que
muertes sean justificables, ni siquiera las muertes que pueden producir efectos buenos. No, me parece que la tragedia de esta situación que nos pasó a nosotros en Colombia y que nos pasa es que como ocurren tantas violencias, uno termina, pues sí, a través de eso, entendiendo las cosas, pero yo creo que uno también tiene que acostumbrarse a aspirar a un país sin violencia para poder que las cosas cambien. Así como María Jimena y Vanessa de la Torre, miles de colombianas, escritoras, periodistas han logrado tener sus obras literarias. El camino no es fácil, pero llegar es un fruto que deja un legado muy grande en Colombia. Periodistas y escritoras en un país marcado por su rica diversidad y su historia de desafíos, las mujeres periodistas y escritoras colombianas han sido pilares de luz en medio de la oscuridad, narradoras apasionadas y valientes, guardianas de la verdad. Sus palabras han trascendido el tiempo y las barreras, y su legado continúa inspirando a nuevas generaciones a escribir, a luchar y a contar las historias de Colombia con pasión, emoción y comprensión, y un compromiso inquebrantable. En su honor, celebramos la valentía y el talento de estas mujeres excepcionales, cuyas letras seguirán iluminando el camino hacia un futuro, donde las voces de todas las mujeres tengan un lugar destacado en la literatura y el periodismo colombiano.